Bien, bueno, pues ya estamos de regreso después de esta pausa aquí en el Café de las 7 y bueno, ha sido interesante, siempre es interesante conocer de quienes son productores, de quienes también tienen la oportunidad, como Elías Salas, como el presidente municipal de Rosa Morada, como María de Jesús, como ahora Sergio Alfaro, Castillo Alfaro, que nos acompaña, quien es el responsable de la oficina del Canal Centenario. Pues siempre es importante, ¿no?, conocer cuáles son los temas que están en el campo, cuál es el tema que está en las voces de los productores. Y bueno, pues quisiera en este programa presentar a Sergio Castillo, quien es el responsable de la oficina del Canal Centenario. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por invitarnos. Buenas noches a todos, a la orden. Aquí estamos. El Canal Centenario es una obra titánica del gobierno del estado, una obra que va a ser el complemento del CREA, ¿no?, que va a ser el complemento de los productores. Quisiera que nos dijeras los beneficios del Canal Centenario, que muchos ya los conocemos, pero en veces no conocemos a fondo otros tantos beneficios. Yo creo que el Canal Centenario, obviamente todo el mundo escuchamos el tema de la infraestructura, que es no un tema menor. Estamos hablando de 7,400 millones de pesos, algo que no le ocurría a Nayarit, pero que por la gestión de alguien que trae sombrero y que ama el campo se logró. Estamos hablando de una infraestructura y una tecnología que llega a 4 municipios de forma directa, partiendo de la represa El Gileño. Viene no solamente a abonar en ese sentido, que por ahí usted lo decía hace rato, es decir, cómo abatir costos. Definitivamente el tema de la infraestructura, definitivamente el tema de la tecnología, si no la hay, no se puede abatir costos. Yo creo que el tema del Canal Centenario definitivamente está en sintonía con lo que han venido ustedes puntualizando. El Canal Centenario no solamente es una suma millonaria, y que quiero puntualizar aquí, cuando tú hablas de una suma millonaria que se refleja al pobre, estás hablando de dignidad. Y yo quiero decir eso, porque todo el mundo dice tener el cambio y tener miles de propuestas, pero solamente quien trae 7,400 millones hace una ruta de 60 kilómetros de canal, hace 320 kilómetros de distribución de redes de canales, pues entonces puede hablar de ese cambio y de esa transformación social. El Canal Centenario refiere a una transformación social, que es todo lo que hemos estado o lo que han estado ustedes compartiendo. Es un cambio de actitud. El Canal Centenario es ese sueño hecho realidad para el productor de Nayarit, manifestado en el municipio de Santiago Ixcuintla, de Ruiz, de Tuxpan y Rosa Morada, 45,000 hectáreas que estaban pues totalmente olvidadas, totalmente improductivas, representadas en 10,000 ejidatarios, más de 10,000 ejidatarios que son los propietarios y que estaban esperando ser escuchados. La primera parte le toca a quien va a poner las losas por donde va a circular el agua. La parte más importante la gestionó el gobernador y trajo lo que nadie había traído: dinero. Si no hay dinero, no hay credibilidad al pobre. Pero luego viene el que pone la semilla al surco. Si el que pone la semilla al surco no tiene los elementos que ustedes estaban diciendo, es decir, claridad de a dónde quiere llegar, estar organizados y tener una planeación de la agricultura bien concreta, con también, ahora sí, un rumbo claro de agricultura por contrato. Somos minifundistas, desgraciadamente. No tenemos, como en otros estados, tantas hectáreas, por lo que esto refiere que necesitamos estar unidos. Si no nos unimos los nayaritas en esta magna obra, no va a pasar nada. Lo más grande ya lo hizo el gobernador, la gestión a la federación, que nos trataba como pequeños. Llegaban los gobernadores y decían: hey, Nayarit ocupa, Nayarit está olvidado. La respuesta era: pues sí, pero Nayarit es pequeño poblacionalmente, geográficamente, te toca poco. Hoy nos tocan 7,400 millones de pesos que están ya ahora sí llevando vida a una zona de muerte, porque la ausencia de agua es muerte. Pero ahora los agricultores, los que están en esa zona, tienen que corresponder a la federación, no con dinero, ya lo tenemos, gracias a quien gestionó, y por qué no decirlo,
Gracias a Dios que a través de nuestro gobernador hizo posible que llegara el dinero. No con un compromiso que tengamos moral con nadie. El gobernador estaría contento con que la gente correspondiera con una actitud de cambio. Si estamos cansados de obtener los mismos resultados, entonces es tiempo de experimentar con cosas nuevas. Obviamente que el cultivo alternativo nos va a dar miedo, pero hay de dos sopas. O emprendemos un camino diferente donde se nos están poniendo alternativas como el maíz amarillo, donde hay financiamiento, donde hay acompañamiento, donde nos están tratando como hace mucho tiempo pedíamos, o le entramos ahí, o seguimos padeciendo la misma enfermedad de sembrar lo mismo para toparnos con las mismas personas que nos han venido a quitar. Lo que solamente la gente siente en el campo, siente de sol a sol y se moja, ¿no? Entonces, si no hacemos nuestra la obra, entonces creo que no hemos entendido lo que es el Canal Centenario. Oye, bueno, voy a hacer un llamado aquí a los encargados del staff del programa. ¿Por qué no lo habían pasado, Sergio, antes? Creo que nos está dando varios puntos muy interesantes, ¿no? Sí. Lo que habla Sergio, organización, capacitación, planeación, y sobre todo lo que acabas de decir, claridad de a dónde quiere llegar el productor, es algo interesante, ¿no? Sí, es algo que hay que empezar a trabajar con ellos, de decirle a dónde quieres llegar. ¿Quieres ser un productor de lo mismo siempre, Sergio? Sí, yo creo que bueno, yo me formé en un lugar muy particular, donde estudié filosofía y me enseñaron muchas cosas positivas, y a raíz de ahí me hice un poquito crítico, y yo veo que la gente critica, pero muchas veces tiene un rumbo hacia dónde queremos llegar. Si seguimos peleando programas asistencialistas, programas de tapar un hoyo, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy tenemos una obra que marca un antes y un después. Yo decía hace rato, la cuestión del cambio, todo el mundo dice tenerlo, pero nadie le aporta nada. Hoy hay un antes y un después, un Canal Centenario que llega para quedarse, y hace rato lo decían, una realidad que era ausencia de agua, pobreza para 10,000 familias representadas en 10,000 ejidatarios, con sus 45,000 hectáreas que no producían. Un antes y un después, a muchas hectáreas, me refiero parte de la zona de Yago, parte de la zona de Caponetilla, y así puedo mencionar lo que hemos cruzado ya del municipio de Santiago y de Ruiz, donde te pongo un ejemplo del antes y el después. Y yo quiero puntualizar porque solamente así podemos entender a dónde estamos y a dónde podemos llegar. No, antes, alguien que tenía 10 hectáreas, con un equivalente cada hectárea a 20,000 pesos, ¿tenía cuánto? 200,000. Pasa el Canal Centenario, ahora les valen 200,000, su patrimonio es de 2 millones, para él, para su hijo y para el que venga, porque es una obra que marca un antes y un después. Es decir, el adelanto social tiene dos condiciones, que es visible e irreversible. Y yo creo que hoy el Canal Centenario tiene que ser visible, no en obra, porque eso hay que dejárselo a quien lo construye. Y hay que darle las gracias al gobernador porque ya trajo 7,400 millones de pesos. Hay que hacer visible que Nayarit, como lo gestionó el gobernador, dijo, sí, cierto, no tenemos mucho terreno, no somos tan grandes geográficamente, pero sí tenemos la bendición de Dios en agua, tenemos la bendición de Dios en clima y en tierra. Hoy tenemos que hacer visible lo último, Madaí, que también tenemos la gente que una vez que se le da la credibilidad se pone de pie para demostrarle a los estados vecinos que Nayarit, cuando se le cree, sabe trabajar, sabe producir y sabe decir de qué estamos hechos los nayaritas. Sergio, algo importante, lo que comentabas ahorita, Elías, presidente, María Jesús, es un tema muy interesante, ¿no? El cambio de actitud del productor, del campesino, es algo que necesitamos que haya, que el Canal Centenario va a estar marcando, como tú dices, el antes, el después, en la cuestión de cómo se va a beneficiar con los productores con este Canal Centenario. Yo quisiera que, bueno, este programa vayamos yendo a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión final? Los retos, los nuevos retos del campo hoy en día. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? ¿Qué es lo que necesita el campesino, el campo, para que todo marche bien?
sobre ruedas. Sobre todo, como lo hemos comentado en el programa. ¿Cuál sería tu conclusión, Elías? La conclusión es que debemos de trabajar unidos, organizarnos, capacitarnos, abaratar costos, trabajar con agriculturas por contrato y luego sobre todo hacer módulos demostrativos para que no siga sucediendo lo mismo y que haya agricultura por contrato. El tema es la comercialización, entonces necesitamos estar preparados todos. Y sí, yo sí insistiría en crear una cultura de aseguramiento también, porque es muy importante. No sabemos ahorita cuando nos llueve o cuando nos sobra agua y eso nos afecta en las cosechas, en los cultivos. Entonces, todo tiene que recaer en lo mismo y bueno, pues esos son los nuevos retos que tenemos que enfrentar todos nosotros, tanto como productores y como parte del gobierno del Estado. Presidente, Tomás, ¿cuál sería tu conclusión en torno a lo que hemos estado platicando sobre lo que necesita el campo hoy en día? Coincido plenamente, Madaí, coincido plenamente con el doctor Elías. Organizaciones, la palabra clave es organización. Obviamente hablaba Sergio del Canal Centenario, que ahí cambia la historia de Nayarit, del campo Nayarita. Entonces, necesitamos estar preparados para lo que en un principio comenté, ser empresarios, empezar el empuje y el despegue de nuestros campesinos en el campo Nayarita, ¿verdad? Ser realmente los productores que el campo Nayarita tiene realmente cautivos ahorita. Entonces, ya con la llegada del canal, se ocupa dinamizar Sí, es correcto. la economía de toda la costa norte. Entonces, es organización, capacitación, como lo decía el doctor Elías, y finalmente en la comercialización, donde vemos a los empresarios ya como productores. Antes déjeme decirle que, bueno, pues nos han llamado. Silvano Santos de Villajuárez dice que creemos que al campo le está haciendo falta las bodegas rurales que había antes de Conasupo. Además que los créditos oportunos y al pie de crédito, el seguro agrícola como estaba antes, todo esto le hace falta al campo. María Jesús Águila López quisiera que nos dijera cuál es su conclusión en referencia a los nuevos retos del campo. Mire, no olvidemos que somos el sector primario, ¿verdad? Y me atrevo a decir, exijo respeto para nosotros los productores, los campesinos. Somos, les digo yo, si no está el 1, no va a estar el 10, ¿eh? Entonces, si no hay agricultura, no va a haber ganadería. Mencionaba aquí, Dios creó primero eso. Primero creó con lo que nos íbamos a alimentar todos, el animal y el hombre. Entonces, ¿por qué tan importante la agricultura? Que le demos la importancia que tiene. Y sobre todo que nosotros, campesinos, productores, cambiemos esta mentalidad, ¿no? Hay que cambiar, hay que ver las cosas de diferente manera. Ya estamos en la globalización, tenemos que ser empresarios, lo repito, tenemos que ser rentables, lo repito de nuevo. Entonces, no hay más que ir con eso hacia adelante. ¿Tu conclusión, Sergio? Yo creo que definitivamente, voy a ser repetitivo, la cuestión organizativa, la cuestión de que cada individuo nos demos cuenta que el papel fundamental lo jugamos nosotros. Yo vuelvo a mi tema, el Canal Centenario lo provoca alguien que ama el campo, Roberto Sandoval, pero no le pertenece a él, le pertenece al campo, él la quiso donar ahí. Yo creo que cada quien tenemos un rol importante donde tenemos que ser independientes, autosuficientes, para el día de mañana no ir a hacer una huelga de hambre, sino a planear con el gobernador qué otro estado podemos llevar nuestros productos. Bueno, pues es importante, ¿no? Se ha coincidido en que la organización, la capacitación, la planeación, la claridad de donde se quiere llegar, y bueno, sobre todo anticiparse a hechos como los que se tuvieron, pues asegurando la cosecha, tener la agricultura por contrato es algo importante, ¿no? Yo sí quisiera comentar que es bien importante, Madaí, que necesitamos hacer una planeación de cultivos, porque nos está pegando mucho. Por ejemplo, si vale, por decirte algo, el arroz, entonces resulta que todos, porque le fue bien a los demás, todos sembramos arroz. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una sobreproducción y nosotros mismos abaratamos los precios. Y te puedo mencionar muchos cultivos, ¿no? Entonces sí nos hace falta una planeación, ¿sí?, de cultivos,
para poder desarrollar que por áreas, por zonas, sea bien planeado. En otros países lo hacen, en otros estados lo hacen. El CREA lo está haciendo. Estamos trabajando en eso también, en un plan de negocios también, para poder que sea algo integrado para que esto pueda funcionar, con agricultura por contrato, darle valor agregado a nuestros productos. O sea, tenemos mucho por hacer, mucho nos falta, pero créeme que nuestro gobernador Roberto Sandoval... Pero ya se marcó la pauta, ¿no? Ya se marcó la pauta, inicio, desde Roberto luego. Sandoval llega, se trae una obra titánica como el Canal Centenario, instala como modelo el CREAN, que va a servir como modelo en otros estados del país. Así es correcto. Donde se da asesoría, donde se trata de organizar a los agricultores, donde se trata de darles finalmente el destino que deben de llevar, el rumbo al campo, ¿no? Y sobre todo que debemos de aprovechar que, bueno, es histórico, creo que por primera vez este gran gobernador que tenemos ha traído tantos recursos a nuestro estado y que es histórico, pero sobre todo que es un gobernador que ama el campo, que lo vemos difícilmente que se pueda repetir. Ya lo comentábamos ahorita, que bueno, él ya está cumpliendo con el tema de traer la gestión en dinero. Ahora también es momento de entrarle todos nosotros. Bueno, pues yo quiero agradecerles el que hayan estado con nosotros aquí en el Café de las 7, a la señora María de Jesús Águila López, a Sergio Castillo Alfaro, al presidente municipal de Rosomora, Tomás Cervantes de Dios, a Elías Salas, que esperemos que no sea el último que nos acompañe. No, con mucho gusto y muchas gracias a todos ustedes por invitarnos y gracias a todos aquí en el auditorio también por prestarnos su tiempo también, su atención. Sí, bueno, se despide su amigo Madaí Martínez, agradecerle a la gente que está en el staff, a la gente del estudio, lo que haya hecho posible este programa de los nuevos retos del campo hoy en día y las conclusiones a lo que llegamos. Que pase un feliz miércoles y esperamos tener otro programa más relacionado a temas del campo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Madaí. Buenas noches.